Hola, ¿qué tal? En este video voy a dar un breve repaso de la digitalización de señales y voy a hablar de este tema debido a que, como he comentado anteriormente, los microcontroladores entienden únicamente de números binarios, únicamente entienden de señales digitales que están conformadas por ceros y unos. Entonces, como más adelante, en los próximos videos voy a hablar del funcionamiento del microcontrolador, veo conveniente que se comprenda bien cómo funciona, al menos de manera básica, cómo es el proceso de digitalización de señales, cómo funciona todo esto del mundo digital, para que se pueda comprender mejor el proceso de que sucede dentro de los micros. Voy a hablar de registros, voy a hablar de la memoria RAM, voy a hablar de la memoria ROM, etcétera. Bueno, primero, antes que nada, ¿qué es una señal analógica? En la naturaleza, si ustedes observan, van a encontrar un conjunto de señales que percibimos como la luz, el sonido, la energía. Este tipo de señales son analógicas y son señales que tienen una variación continua. Un ejemplo clásico es el voltaje alterno. Si no estás familiarizado con el tema del voltaje alterno, te recomiendo mucho en mi canal, en listas de reproducción, el curso de electrónica. Ahí tengo varios videos en los cuales hablo desde cero, desde el del voltaje alterno. El voltaje que llega a nuestro hogar es un voltaje alterno y las compañías de electricidad, como por ejemplo aquí en México, que es la Comisión Federal de Electricidad, proveen de electricidad a nuestros hogares, nos proporcionan un voltaje alterno. Es el voltaje que nosotros encontramos en el tomacorriente de nuestras casas. Si tú mides con un voltímetro o con un multímetro configurado para medir voltaje el tomacorriente, es decir, el voltaje que hay en el tomacorriente de tu casa, vas a encontrar, por ejemplo, aquí en México aproximadamente unos 120 y tantos voltios. Y si tú quieres ver qué tipo de señal es ese voltaje alterno que te proporciona la compañía de electricidad, vas a utilizar un osciloscopio y vas a encontrar algo así, como esta imagen que tenemos aquí. Es una señal sinusoidal. ¿Cómo funciona una señal sinusoidal del voltaje alterno? Así de manera muy resumida, es una señal que comienza en cero, se va incrementándose hasta llegar a un valor máximo, que en este caso es 120 voltios. Luego de llegar al valor máximo, se va decrementando hasta llegar a un valor de cero, y aquí se cumple medio ciclo positivo. Después de eso, comienza a decrementarse hasta llegar a menos 120 voltios, es decir, a un valor negativo máximo, que es menos 120 voltios en este caso. Después de eso nuevamente empieza a incrementarse hasta llegar a cero y aquí se ha cumplido un ciclo. Un ciclo está conformado por un medio ciclo positivo y un medio ciclo negativo. Y nuevamente se repite un ciclo más, de cero a un valor máximo, que en este caso es 120 voltios. De ese valor máximo llega a cero, luego de cero nuevamente desciende hasta llegar a menos 120 voltios. De menos 120 voltios va incrementando hasta llegar a cero y aquí ya van dos ciclos. O sea que aquí va un ciclo de la señal y aquí van dos ciclos y luego aquí serían tres ciclos y esto se va repitiendo periódicamente, es decir, siempre se va a repetir de la misma manera. Por eso se le conoce como una señal periódica. Y este tipo de señal sinusoidal aquí en América tiene una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 ciclos en un segundo. Quiere decir que esta señal se repite 60 veces en un segundo. Y en Europa es 50 Hz, quiere decir que son 50 ciclos en un segundo. O sea que este tipo de señal se repite 50 veces. Hay 50 ciclos, como les comenté, en un segundo. Es decir, aquí es un ciclo, aquí es otro ciclo, aquí es otro ciclo, y esto se repite 50 o 60 veces en un segundo, dependiendo si es América o Europa. Esta es una señal sinusoidal periódica. Es una señal analógica periódica. Es decir, sigue un patrón. Pero no todas las señales analógicas son periódicas. Por ejemplo, la señal de, ¿qué podíamos ver? Del sonido. El sonido, ¿qué sucede? No sigue un patrón como nosotros podemos ver con el voltaje alterno. Por ejemplo, esta es una señal de audio. Vemos que esta señal de audio tiene variaciones continuas, pero no son periódicas. Vemos diferentes picos
en la señal, pero no son periódicas como vimos con la señal sinusoidal. Aquí les muestro en la parte de arriba otra imagen de sonido y vemos que no es periódica esta señal. Bueno, esta es una señal analógica, como les comenté, son señales que tienen una variación continua. En cambio, las señales digitales solamente adoptan valores discretos, que es 0 o 1. Por ejemplo, esta es una imagen de un ejemplo de señal digital. Vemos aquí que esta señal tiene un valor de 0 y luego se incrementa al 1, a un valor de 1, y durante un determinado tiempo ese 1 se mantiene en el tiempo para nuevamente llegar al valor de 0. Luego ese valor de 0 se mantiene en el tiempo para luego nuevamente adoptar el valor de 1 y ese valor de 1 se mantiene en el tiempo para después llegar a un valor de 0 y así. Esa es una señal digital. Adopta valores discretos que es 1 o 0, en cambio una señal analógica pues tienen variaciones continuas, van adoptando un rango de valores. Pueden adoptar un rango de valores. Bueno, las señales analógicas se pueden convertir en señales digitales para que las computadoras las puedan entender. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una persona comienza a hablar, emite vibraciones de sonido, esas son vibraciones, el sonido son vibraciones. Entonces esas vibraciones llegan a la membrana de este micrófono y dentro se va a desplazar una bobina dentro de un campo magnético y se va a generar una corriente eléctrica por el principio de electromagnetismo. Este tema de electromagnetismo es un tema muy importante. En mi canal, en listas de reproducción, el curso de electrónica, hablo de todo este tema del espectro electromagnético para que se pueda comprender mejor todo este mundo de todos estos fenómenos que ocurren, de todo lo que ha avanzado la tecnología gracias a las ondas del espectro electromagnético que se pudieron aprovechar para poder transmitir la información a grandes distancias en segundos. O sea que gracias a el aprovechamiento del espectro electromagnético, te invito en mi canal, en el comentario de este, bueno, más bien dicho, en la descripción de este video te voy a dejar los links para que puedas ver todo este tema y lo puedas comprender mejor. Entonces, después de que, como les comenté, esas vibraciones llegan a la membrana, van a desplazar dentro de una bobina, dentro del campo magnético, y se va a generar una corriente eléctrica por el principio de electromagnetismo. Y aquí podemos ver esa corriente eléctrica. Luego, después de eso, esa corriente eléctrica va a sufrir una conversión de analógica a digital. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo funciona el proceso de conversión analógica a digital. Y esa conversión de analógica a digital, pues va a convertirse en números binarios, solamente unos y ceros. Aquí vemos que hay un procesador digital. Ese procesador digital va a entender de esas combinaciones de unos y ceros. Y después de eso, va a haber otra conversión, que es lo contrario de digital a analógica. Y vemos aquí que nuevamente la señal va a dejar de ser digital, es decir, secuencias de unos y ceros y se va a convertir en analógica para que se pueda reproducir en un altavoz y nuevamente podamos tener esas ondas de sonido. Bueno, y como vimos, los microcontroladores solamente entienden de unos y ceros. Los microcontroladores dentro tienen un microprocesador, porque no es lo mismo microcontrolador que microprocesador. Entonces los microprocesadores entienden únicamente de bits, de ceros y unos. ¿Qué es un bit? Bueno, un bit es la unidad mínima de información que solamente puede tener dos valores, ya sea 0 y 1. Es decir, un 1 vendría siendo un simple pulso eléctrico y el 0 la ausencia de ese pulso eléctrico. Nosotros en cualquier circuito digital podemos encontrar valores, por ejemplo, si nos referimos al bit 0, al bit número 0, o más bien dicho, al bit con valor 0, vamos a encontrar valores cercanos a los 0 voltios, y al bit con valor 1, valores cercanos a 3 o 5 voltios. Luego hablaré más a detalle de los bits, los bytes, todo este tema. Ahorita lo que importa es por lo menos tener la noción
de cómo es el proceso de conversiones de señales analógicas a digitales. Entonces, un bit es una unidad mínima de información que solamente puede tener dos valores, 0 y 1. Nosotros desde niños empezamos a acostumbrarnos al sistema decimal, que es ese sistema que está conformado por 10 números del 0 al 9, y con esos números del 0 al 9 formar millones de combinaciones de números. Pues los números binarios solamente tienen dos valores, el 0 y el 1, y con esos dos valores 0 y 1 podemos también realizar millones de combinaciones. Entonces, en detalle en esta imagen se convierte el sonido. Vamos a convertir este sonido que es analógico a digital. Entonces, ese sonido se capta mediante el micrófono que va a recoger esas vibraciones sonoras a través de una membrana. Y esas vibraciones se van a convertir en electricidad y van a ser transmitidas al ordenador mediante un cable. Y este ordenador las va a digitalizar a través de la placa de sonido. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. La digitalización de señales consiste en lo siguiente. Una señal analógica se puede convertir en digital y esto realizarse mediante un procedimiento denominado como modulación por impulsos codificados. Y ese sistema se basa básicamente en tres operaciones, las cuales son muestreo, cuantificación y codificación. Por ejemplo, muestreo. Aquí tenemos una señal analógica, vemos que esa señal en el tiempo va adoptando diversos valores, va cambiando continuamente. ¿Y qué sucede? Vamos a hacer un muestreo. ¿En qué consiste el muestreo de esta señal? El muestreo es parte del proceso de digitalización de señales. Consiste en tomar muestras de esa señal analógica a una frecuencia o tasa de muestreo constante. Es decir, vamos a tomar muestras, vemos aquí estos puntitos, vamos tomando muestras de esa señal. Esto que está aquí donde dice T, 2T, 5T se refiere a los periodos. Como les digo, es muy importante tener el conocimiento de todo esto de las ondas de señales en mi curso de electrónica. No es que quiera hacer publicidad, pero para que quede bien claro el tema. Entonces, se toma muestra de esa señal, se van tomando muestras, vemos aquí estos puntitos. Después de que ya se tomaron esas muestras, ¿qué es lo que sucede? Sigue el proceso de cuantificación. Ese proceso de cuantificación, en esa etapa se va a asignar un valor a cada una de las muestras tomadas. Es decir, en el momento que nosotros empezamos a tomar muestras, esas muestras tienen un determinado valor que nosotros vamos a encontrar en este eje vertical que tenemos aquí. Tienen un determinado valor, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Entonces, nosotros vamos agarrando muestras de esa señal y después en el proceso de cuantificación vamos a asignarle un valor a cada una de esas muestras tomadas. Por ejemplo, aquí vemos que dice, no distingo bien los valores, pero dice 2.4, aquí dice 3.6, no sé, 4.2, 4.8. O sea, tienen diferentes valores de esa señal muestreada, ¿sí? Entonces, aunque esta no es la misma que esta señal no es la misma que esta, pero vamos a suponer que en el proceso de muestreo teníamos esta imagen acá, ¿sí? Bueno, entonces en el proceso de cuantificación se empiezan a darle valores a esas muestras tomadas. Como podemos ver aquí, tienen valores, aquí dice 2, 4, no distingo bien los valores, ¿sí? Para después el siguiente proceso vamos a codificar, está el proceso de codificación en el cual vamos a convertir esos valores obtenidos de la cuantificación a códigos binarios, es decir, secuencias de ceros y unos representativos de las variaciones de la señal analógica original. Porque las señales analógicas son variaciones, entonces vamos a codificar esos valores que habíamos obtenido. Bueno, aquí están 2, 3, 4, 5, 7, 7, 6, 5, 2, 2. Entonces a esos valores de esa señal los vamos a codificar. Por ejemplo, el 0 en binario es, el 0 en decimal en binario es 000, el 1 es 001. Ese tema tiene que ver con la conversión de números decimales a binarios. Te recomiendo mucho que
que busques algún libro, algún tutorial o algo donde hablen de esta conversión de decimal a binario. Entonces vamos a convertir esos valores en decimal de la señal, las vamos a convertir a números binarios, ¿sí? Como les dije, los números binarios, pues estamos aquí hablando de bits, y un bit es un pulso eléctrico y un bit, más bien dicho, un bit con valor 1 es un pulso eléctrico y un bit con valor 0 es la ausencia de ese pulso eléctrico. Entonces aquí estamos ya codificando esos valores de la señal analógica para poder hacer el proceso de digitalización. Por ejemplo, aquí tenemos un conversor analógico digital. Tenemos aquí esta señal analógica. Esta señal analógica entra a este conversor y este conversor va a digitalizar la señal, la va a convertir en ceros y unos. Vemos que ya no tiene este tipo de variaciones que tenía continuas, sino que adopta ya valores discretos, que es 0 o 1, 0 o 1. 0 que se considera un voltaje bajo y 1 que se considera un voltaje alto. Pero también nosotros tenemos que hacer el proceso inverso de la digitalización para poder reproducir esos fenómenos. Por ejemplo, tenemos que hacer una conversión de digital a analógico para que nosotros podamos percibir esas señales. Un ejemplo, tenemos un reproductor CD que funciona de igual manera, de manera digital. Este CD tiene canciones, por ejemplo, pero esas están almacenadas en forma de unos y ceros, de unos y ceros. Entonces, el convertidor digital analógico va a convertir esa señal nuevamente en una señal analógica. O sea, lo contrario, aquí fue de analógica a digital y aquí va a ser de digital a analógico para que después podamos reproducirla en un altavoz y podamos nosotros detectarla, porque nuestro mundo funciona con señales analógicas y nosotros vamos a entender esas señales, vamos a percibirlas. Las computadoras únicamente van a entender de señales digitales, no van a entender de señales analógicas, por eso están los convertidores, para que puedan ser interpretados. Porque el mundo real es analógico, nuestros ojos y oídos funcionan de manera analógica, interpretando variaciones de luz, de color, de presión, sonidos, etcétera, que cambian de forma continua. Entonces, para eso tenemos que hacer el proceso inverso, que es de digital a analógico. Y así, en manera básica, así funciona el proceso de digitalización de señales, poder convertir ese tipo de señales que observamos en la naturaleza a números binarios, poder codificar la información para que la computadora pueda comprenderla.